Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos para abrir página de la obra de Julius Evola, Cabalgar el Tigre. Capítulo número 5. Coberturas del nihilismo europeo, el mito económico-social y la contestación. Acabamos de reconocer la importancia que conviene dar a la indiferencia adoptada por cierta juventud en crisis respecto a las perspectivas ofrecidas por la revolución social. No será inútil a este respecto ampliar algo el horizonte poniendo en evidencia el género particular de la evasión y los procesos anestésicos que se ocultan en una humanidad que ha perdido el sentido de la existencia, tras las diferentes variedades del mito económico-social moderno, prosperity, occidental, o ideología marxista-comunista. En ambos casos nos encontramos siempre en la órbita del nihilismo, que materialmente toma proporciones mucho más espectaculares que la de los grupos extremistas de los que hemos hablado, en los que la crisis se mantiene en estado agudo, desprovista de cobertura. Ya hemos dicho que lo que sirve de base al mito en cuestión es el hecho de que una historiografía bien organizada presente como un progreso los procesos que han preparado el nihilismo europeo. Esta base es esencialmente la misma en el mito occidental y en el mito comunista. Uno y otro se encuentran en una relación, por así decirlo, dialéctica, que desvela su verdadero sentido existencial, por su pesada rusticidad y por su referencia directa al motivo de base. La economía es más fácil deducir del mito comunista los elementos que indican su sentido final. Como se sabe, el comunismo se ha comprometido en una violenta polémica contra todos estos fenómenos de degeneración espiritual que ya hemos mencionado aquí. Estos son ciertamente reconocidos, pero imputados al decadentismo burgués, al crepuscularismo, al individualismo anárquico, que caracterizaría a estos elementos burgueses separados de la realidad. Serían las formas finales de la descomposición del sistema, de un sistema económico condenado, el sistema capitalista. La crisis actual se presenta, pues, como la de los valores y los ideales que sirven de superestructura a este sistema, y que convertidos en hipócritas y mentirosos, no pueden dirigir la conducta práctica de los individuos y de las fuerzas motrices de la época. La lesión existencial de la humanidad se presenta en general como una consecuencia de la organización económica, material, de una sociedad como la capitalista. El verdadero remedio, el principio de un nuevo verdadero humanismo, de una integridad humana, de una felicidad aún jamás conocida, residiría pues en un cambio en el sistema económico-social, en la abolición del capitalismo y en la instalación de una sociedad proletaria comunista de los trabajadores, parecida a la que se elabora en el mundo soviético. Ya Carlos Marx había exaltado en el comunismo la toma de posesión real de la esencia humana por el hombre y para el hombre. La vuelta del hombre a sí mismo en tanto que el hombre social, es decir, en tanto que hombre humano, siendo ese comunismo para él un perfecto humanismo y por ello el verdadero humanismo. En sus formas radicales este mito, que allí donde se ha afianzado controlando movimientos, organizaciones y pueblos, se acompaña de una lobotomía psíquica tendiente a neutralizar metódicamente, desde la infancia, toda forma de sensibilidad y de intereses superiores. Cualquier modo de pensar que no se exprese en términos de economía o de procesos económicos sociales, este mito es el que reposa sobre el vacío más absoluto, y que de todos los estupefacientes administrados hasta el presente a una humanidad desarraigada ejerce la acción más deleteria. Sin embargo, la impostura es aquí la misma
que en el mito de la prosperity, particularmente en las formas que reviste en Occidente. Estas, indiferentes al hecho que se viva material y políticamente sobre un volcán, en razón de la lucha por la supremacía mundial, se desarrollan en la euforia tecnológica favorecida por ciertas perspectivas de la segunda revolución industrial de la era atómica. Hemos hablado de una especie de dialéctica en virtud de la cual esta teoría se encuentra interiormente minada. En los países comunistas, el mito en cuestión extrae su fuerza motriz del hecho de ser presentado como estados futuros de realización, con el sentido de estados en los que los problemas individuales y las crisis decadentistas no existirán, condiciones económico-sociales que en el área occidental, moderna, o de los estados nórdicos, existen ya de hecho. Es la fascinación de un fin que se desvanece en el momento en que se alcanza. El ideal económico-social, meta para la humanidad proletaria, en realidad aparece espiritualmente caducada en el momento presente. Precisamente en la sociedad occidental, donde a pesar de los pronósticos de Marx y Engels, un clima de prosperity se ha extendido ya a amplias capas sociales, bajo la forma de una existencia reposada, fácil y confortable que el marxismo, en el fondo, no condena en sí, sino en la medida en que se convierte en el privilegio de una clase superior de explotadores, capitalistas, y no en el bien común de una colectividad proletarizada. Pero los horizontes permanecen siendo esencialmente los mismos. El error y la ilusión de cada una de las ideologías económico-sociales son idénticos. Consisten en pensar seriamente que la miseria existencial se reduce a sufrir, de una manera o de otra, de la indigencia material, de la depauperación de vida a un sistema económico-social, dado que es más grande en la desheredad o en el proletariado, antes que en condiciones económicas favorables o privilegiadas, que en consecuencia debe desaparecer automáticamente con el alumbramiento de la necesidad, con la elevación general de las condiciones materiales de la existencia. La verdad, por el contrario, es que el sentido de la existencia puede faltar tanto en los unos como en los otros, y que la miseria material y la espiritual carecen de relación. Solamente en las capas más bajas y obtusas de la sociedad puede hacerse creer que el secreto de la felicidad y de la plenitud humana reside en lo que se llama justamente el ideal animal, en un bienestar casi bovino. Hegel ha escrito con razón que las épocas de bienestar material son páginas en blanco del libro de la historia, y Toynbee ha demostrado que el desafío que constituyen para el hombre condiciones ambientales y espirituales duras y problemáticas provocan frecuentemente el despertar de fuerzas creadoras y el nacimiento de civilizaciones. En ciertos casos no resulta en absoluto paradójico decir que el hombre verdaderamente compasivo debería procurar volver la vida más difícil a su prójimo, que la virtud más alta se debilita en un clima de facilidad, es decir, cuando el hombre no está obligado a probarse a sí mismo. De una forma u otra no importa, para el resultado final, si en tales coyunturas, por selección natural, una buena parte cae y se pierde. Es precisamente lo que Andrés Breton escribió. Es preciso impedir que la precariedad completamente artificial de las condiciones sociales vele la precariedad real de la condición humana. Pero a fin de no alejarnos mucho del tema, constatemos que precisamente hoy en día, en el marco de una civilización de prosperity, es cuando se han manifestado las formas más agudas de la crisis existencial moderna. Reportémonos en particular a estas tendencias de las nuevas generaciones mencionadas, precedentemente en donde la rebelión, el asco, la cólera se han manifestado, no ya en el subproletariado miserable y oprimido, sino también en jóvenes a los que no les faltaba nada,
incluso en hijos de multimillonarios. Es significativo, entre otros, y esto está demostrado por las estadísticas, que es mucho menor en los países pobres que en los países ricos. Esto quiere decir que el carácter problemático de la vida es más sensible en los segundos que en los primeros. Lo que se llama la desesperanza blanca podría muy bien acechar al mesianismo económico-social al final de su carrera, como en la parodia de una comedia musical. Mahagoni, esta isla de la utopía en donde se tiene de todo, juego, mujeres y whisky, pero donde siempre aparece el vacío de la existencia, el sentimiento de que falta alguna cosa. Por otra parte, se han constatado en la misma URSS fenómenos parecidos, el hipsterismo, lo que prueba que tales fenómenos no son la consecuencia de un sistema económico-social particular. Aquí también algunos elementos que se complacen en acciones brutales las desprecian. Sin embargo, cuando se inspiran en un móvil material, como en la criminalidad corriente, o pasional, lo que muestra la originalidad real y profunda de estas acciones. Concluimos repitiendo que no existe ninguna relación, sino quizás una relación inversa, entre el sentido de la vida y el bienestar económico. Ejemplo insigne, y que no es de hoy, sino perteneciente al mundo tradicional, aquel que sobre el plano metafísico denunció la vacuidad de la existencia y los engaños del Dios de la vida, indicando la vía del despertar espiritual. El Buda Sakyamuni no era un oprimido ni un hambriento, ni un representante de las capas sociales similares a esta plebe que en el Imperio Romano era la destinataria de la predicación cristiana revolucionaria. Fue, por el contrario, un príncipe de raza en todo el esplendor de su potencia y en toda la plenitud de su juventud. El verdadero significado del mito económico-social, sea cual sea su variedad, es, pues, la de un medio de anestesia interior o de profilaxis tendiente no solo a eludir el problema de una existencia privada de todo sentido, sino a consolidar todas las formas de esta fundamental ausencia de sentido en la vida del hombre moderno. Podemos, pues, hablar, sea de un opiáceo mucho más real que el que, según los marxistas, habría sido administrado a una humanidad aún no ilustrada y evolucionada, mixtificada por las creencias religiosas, o bien sea desde el punto de vista más elevado de la organización metódica, de un nihilismo activo. Las perspectivas que ofrece una cierta parte del mundo actual podrían bien ser las que entrevé Zaratustra para el último hombre. Tiempos hay próximos en los que el hombre más despreciable no se sabrá despreciar a sí mismo. El último hombre de raza tenaz y pululante. Hemos inventado la felicidad, dicen, guiñando un ojo los últimos hombres, que han abandonado las comarcas en donde era duro vivir. Por otro lado, un fenómeno más reciente toma todo su sentido en este contexto, el de la contestación global, inspirada parcialmente en este tipo de ideas que acabamos de mencionar. Ha llegado, en la estela de las tesis de Marcuse, a afirmar que existe una concordancia profunda, que se manifiesta bajo la forma de la sociedad tecnológica y de consumo, entre el sistema de los países comunistas avanzados y el de la zona capitalista, puesto que en los primeros las reivindicaciones proletarias y revolucionarias se han vuelto mucho más débiles. De hecho, están superadas ya, en parte al menos, pues la clase obrera ha entrado en el sistema de consumo, lo que le ha asegurado un estilo de vida no ya proletario, sino burgués, cuya privación había sido precisamente el aguijón revolucionario. Pero fuera de esta convergencia también se ha puesto de relieve el poder condicionante de ese sistema único, poder que tiende a destruir todo valor superior de la vida y de la personalidad, encontrándose más o menos al mismo nivel que el último hombre anunciado por Nietzsche. El individuo de la sociedad de consumo contemporánea estima ahora que renunciar al confort, al bienestar medio que le ofrece esta sociedad evolucionada,
para reivindicar una libertad abstracta. Costaría demasiado caro y sería absurdo. Es por ello que acepta gustosamente, concretamente, todos los condicionamientos liberadores del sistema. Esta constatación ha provocado el paso del marxismo revolucionario, privado de su dinámica original, a una contestación global del sistema. Pero esta, no disponiendo de ningún principio superior, muestra por su carácter irracional, anarquizante e instintivo, y por sus llamamientos, a falta de otra cosa mejor, a miserables minorías marginales, incluso alguna vez al tercer mundo. En este caso son las manías marxistas las que reaparecen. O a los negros como el único potencial revolucionario. Está puesto efectivamente bajo el signo de la nulidad. Es una histérica revolución de la nada y del subsuelo. Underground. Avispas enloquecidas, encerradas en un recipiente de cristal, que chocan frenéticamente contra sus partes. Con lo que se confirma, por otra parte, el carácter general nihilista de la época, a decir verdad, en un marco mucho más amplio, por lo que la contestación contemporánea ya no es más la de los individuos singulares y de círculos muy restringidos, como los que hemos hablado hasta ahora, donde, sin embargo, el nivel intelectual era mucho más alto. Otro punto merece ser considerado, aunque sea superficialmente, en el proceso actual de disolución. El desplome de las estructuras de todo lo que no puede considerarse más que como superestructura. No se manifiesta solamente bajo la forma sociológica de una denuncia de las mentiras y de las hipocresías de la vida burguesa que recuerdan a Max Nordau y a las palabras de Relling Agregers en Ibsen. ¿Por qué empleas la palabra extraña ideales? Tenemos una palabra más bella y propia, mentiras. Sino también bajo la forma del nihilismo moral y filosófico. Hoy esto se prolonga y se completa por una ciencia que, falsa y contaminadora, cuando se aplicaba a hombres pertenecientes a otro tiempo y a otras civilizaciones, aparece bien fundada cuando trata al hombre moderno traumatizado. Nos referimos al psicoanálisis. El esfuerzo apasionado del filósofo que intenta remontarse al origen secreto. La genealogía de los valores morales predominantes a las raíces mismas de todos los impulsos vitales, reprimidas o condenadas en su nombre, que intentó pues naturalizar la moral negándole toda dignidad autónoma y eminente. Este esfuerzo apasionado ha sido reemplazado por los métodos fríos, cínicos, científicos de la psicología profunda, de la exploración del subconsciente y del inconsciente. En el subconsciente, subsuelo irracional del ser, que ha sido reconocido como la fuerza motriz esencial de toda la vida del alma. A él se le han imputado los determinismos que hacen nacer el supramundo ilusorio de la conciencia moral y social, con sus valores, sus inhibiciones y sus prohibiciones, con su voluntad histérica de dominio, mientras que en esta zona subterránea no actúa más que una mezcla de impulso hacia el placer y de impulso hacia la muerte. Como se sabe, tal es lo esencial del freudismo. Las otras corrientes psicoanalíticas no se apartan sustancialmente de este esquema. Tienen todas como tema evidente y constante la regresión al subsuelo psíquico, estrechamente ligado a un profundo traumatismo de la personalidad humana. Es otro aspecto del nihilismo contemporáneo y además el signo de una conciencia enferma y muy debilitada como para poder enfrentarse a los bajos fondos del alma, con sus presuntos arquetipos, y todo lo que puede ser comparado con el mundo de las madres de Goethe. Vale la pena subrayar que estas destrucciones van en el mismo sentido que la tendencia reflejada por otro tipo de literatura contemporánea, donde el sentimiento de la espectralidad de la existencia se asocia al de un oscuro, incomprensible destino, de una fatalidad y de una condena absurda que domina la eterna soledad del hombre, incluso el conjunto de la condición humana,
Es casi el sentimiento de un fondo incomprensible hacia el cual la vida humana desciende gradualmente hasta una oscuridad impenetrable y angustiosa. Este tema, afirmado de una forma típica con Kafka, no es ajeno al mismo existencialismo especulativo. De aquí en breve volveremos a ello. Lo que nos parece interesante subrayar es que no se trata solamente de una verdad captada por quien ha sabido sentir y ver más profundamente, sino solo por aquel que está precipitado en la misma atmósfera del nihilismo europeo, a la humanidad que ha tomado forma tras la muerte de Dios. Final de la lectura del capítulo número 5. Gracias por acompañar esta cabalgata. Ojalá te esté brindando orientación en esta dirección hacia recordarnos a nosotros mismos. Nos damos cita para encontrarnos próximamente a leer el capítulo número 6. El nihilismo activo. Nietzsche.